Bienvenidos sean a esta nueva sección de respondiendo preguntas que ustedes puedan tener sobre este maravilloso mundo forense, ya sea de psicología, criminología, criminalística, medicina, etc. Cualquier duda que ustedes puedan tener, nosotros estamos aquí para saciar su sed de conocimiento sobre la investigación criminal. Muy bien. Las preguntas que vamos a responder el día de hoy se hicieron a través de nuestra página de Facebook Alitia. Si ustedes tienen más dudas y les gustaría saber más sobre este mundo, pueden respondernos con sus dudas en la cajita de comentarios o en nuestra página de Facebook Alitia Forense. Muy bien, comenzamos con las preguntas del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Esta es una excelente pregunta, puesto que siempre se suelen confundir estas ciencias, y aunque bien pueden ir de la mano, el objeto de estudio de ambas es muy diferente. Empezaremos con la criminología. ¿Qué estudia la criminología? Estudia tres cosas muy importantes. Estudia a la víctima, el delito y el delincuente. ¿Por qué va a estudiar estos tres? Porque son los que conviven para dar origen a un acto que nosotros llamamos delito. El delito como tal, que del delito se estudia la pena, qué le pudo haber dado origen, entre otros aspectos. El delincuente, que muchos se suelen centrar en el delincuente, pero no es todo lo que influye, también se debe al contexto, a la oportunidad, al factor desencadenante. Muy bien, se va a estudiar al delincuente. En estos aspectos se va a ver qué le dio origen, qué lo motivó a realizar ese delito, como por ejemplo los factores intrínsecos de la persona, que pueden ser algún trastorno de la personalidad, el consumo de sustancias, algo genético, etc. O factores externos a la persona, como pueden ser su ambiente de crianza, su familia, la oportunidad de cometer el delito, etc. Y también se estudia a la víctima. ¿Por qué se estudia a la víctima y por qué se le debe de tomar en cuenta? Porque también ella sufrió un perjuicio a su persona. También ella va a necesitar de una readaptación social después de haber sufrido este perjuicio. También hay que entender los factores que la llevaron a convertirse en víctima, de estar en una posición tal vez que fuese vulnerable. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, ahora, ¿qué estudia la criminalística? La criminalística, por otro lado, estudia el delito como tal, pero estudia el quién fue, el cómo fue e inclusive el por qué fue. Esto quiere decir que tú como criminalista, como perito se le conoce, vas a ir a una escena del crimen y no va a ser como en CSI o como menciona Franco Escamilla, que se encuentra el pelo de marmota de cadereita. No. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Vas a llegar a una escena del crimen, vas a analizar lo que encuentras y vas a tratar de hacer una reconstrucción de hechos en base a metodología científica. Vas a encontrar los indicios y vas a tratar de relacionarlos. Por ejemplo, llegas a una escena, encuentras un cuchillo, encuentras un cuerpo y encuentras una mancha de sangre, derramamiento debajo de la persona y una herida con fisuras finas. ¿Qué quiere decir? Si relacionas estos tres factores, que a la persona con el cuchillo que encontramos cerca fue apuñalada, puesto que las heridas corresponden a la forma del cuchillo. Eso es lo que haces. Encontrar la correspondencia de características entre estos factores y así poder dar una reconstrucción de hechos y poder dar con un posible responsable. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos hacen es: ¿por qué los asesinos en serie eligen víctimas parecidas? Uy, muy buena pregunta. Muy bien. Aquí depende de lo que te refieras. ¿Te refieres parecidas físicamente, parecidas en factores o en qué? Te voy a responder ambas. Puede que elijan víctimas parecidas físicamente. Por ejemplo, está el caso de Ted Bundy, que elegía personas parecidas a su madre o a su primera novia. ¿Por qué? Porque fueron las personas con las que realizó su primer vínculo afectivo. Al ser un psicópata, o lo que muchos
establecen como psicópata, él tenía la dificultad para sentir o crear vínculos afectivos, por lo que se obsesionó con estas primeras personas que los creó. Entonces tenía que encontrar personas que les recordaran a ellas. Esto se refería al físico. Un caso muy famoso también, que ahorita está en auge, es el de Jeffrey Dahmer, porque sus víctimas se parecían. En la mayoría eran afroamericanos, y esto tiene dos motivos muy importantes. El primero es el físico. Él se sentía muy atraído al físico trabajado como fisioculturistas, y los de ascendencia africana tienden a trabajar muy bien y muy fácil esta área del torso y la espalda, que era lo que a él le llamaba la atención. Pero también elegía a estas víctimas y a los asiáticos. ¿Por qué? Porque eran unas víctimas fáciles. O los encontraba vulnerables. ¿Por qué? Porque pertenecían a comunidades vulnerables, como es la comunidad LGBT, como lo era la comunidad afroamericana o la comunidad asiática, o en general inmigrantes. En el caso de Ted Bundy, elegía mujeres en situaciones donde eran vulnerables, lo que era tratando de ayudar a una persona. ¿Por qué? Porque cuando tú estás tratando de ayudar a alguien, no estás pensando en me voy a proteger de ese alguien. Estoy pensando cómo voy a proteger a ese alguien que quiero ayudar. Ok, pasamos a la tercera pregunta. Como criminólogo, ¿en qué puedo ejercer? Muy bien, esta es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque muchos se cierran a la idea de que como criminólogo solo puedes trabajar en el sistema penitenciario o como perfilador. Y la verdad es que no. Sí son excelentes ideas los sistemas penitenciarios, sí es una gran forma de desarrollar la criminología, pero no es lo único que hay. También tienes que entender que hay varias formas de trabajarla y en qué área te quieres enfocar. Está el área de la victimología, de la prevención y la readaptación. La readaptación se puede adaptar a muchas formas, como lo es el claro ejemplo del centro penitenciario, readaptar a un recluso a la vida fuera de la prisión, a que sea una persona funcional en la sociedad. También puede ser readaptar a personas que consumen sustancias y que puede que ya hayan cometido actos antisociales por el mismo consumo de sustancias. Readaptar a víctimas, que es donde nos relacionamos con la victimología, y podemos trabajar en centro de ayuda a la mujer, centro de atención juvenil, institutos de la juventud, etc. También en centros de rehabilitación, entre otros factores. En escuelas, para identificar posibles conductas antisociales que no se deben de estar realizando y que debe de ser un foquito rojo a la hora de detectarlas, como el bullying, niños que sufran de maltrato, etc. Estos aspectos son parte de la criminología educativa y tenemos que verlo también en conjunto con un psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos detectar las conductas y ver una forma de que el niño se readapte, pero también necesita un tratamiento psicológico. Como criminólogos no podemos ser todólogos tratando de ayudar a todo el mundo, aunque bien queramos, tenemos que concentrarnos en lo que es nuestra área. También hay que delimitarnos y aprender a trabajar en conjunto. También está la criminología corporativa, la prevención dentro de las corporaciones, la prevención de pérdidas, la prevención de accidentes, etc. Entonces, en resumidas cuentas, puedes trabajar en cualquier instituto, ya sea Centro de Ayuda a la Mujer, Instituto de la Juventud, DIF, etc. Se están abriendo nuevas instancias para trabajar dentro de las escuelas. Puedes trabajar también en centros de readaptación para adictos. Puedes trabajar en lo que es lo privado, que viene siendo las corporaciones, en el área de seguridad, de prevención de pérdidas, de seguridad de higiene, etc. Muy bien. Les quiero agradecer por estar en esta nueva sección. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido junto conmigo. Y quiero recordarles que a partir del 11 de noviembre vamos a estar celebrando el ciclo de conferencias sobre la prevención e investigación de la criminalidad en México. Espero que puedan estar presentes y lo disfruten mucho.
Hasta la próxima.